Hola a todos, un saludo fraternal y la mejor de las bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de ustedes. Quiero dar la bienvenida también a todos nuestros oyentes de los Estados Unidos. Bienvenidos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares y esperamos que el estudio de la lección de Escuela Sabática pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Un saludo fraternal para mi hermano Jorge y su esposa, quienes han tenido a bien prestarnos su canal para poder difundir el repaso de la lección de la Escuela Sabática. Bienvenidos a todos y que podamos gozarnos en la palabra de Dios en este tiempo que tenemos para repasar el texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre que está en los cielos, gracias Señor por el privilegio de abrir su palabra y poder extraer de ella la mejor de las enseñanzas para nuestro crecimiento espiritual. Pedimos, Señor, como siempre, la dirección de su Santo Espíritu y que la lección de esta semana haya podido quedar atesorada en nuestra mente y corazón y podamos hacer de ella algo práctico que beneficie nuestras vidas y que beneficie a nuestros semejantes. Nos ponemos en sus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lección número 10. Arrepentimiento y perdón. Muy bien. Para los que nos sintonizan por primera vez, bueno, este servidor tiene una peculiaridad muy particular en presentar la palabra de Dios. Me gusta hacerlo desde una óptica realista. Me gusta hablar sobre lo que acontece en nuestra iglesia, contrastado con lo que la lección menciona. Así que espero no vayan a asustarse. Para quienes nos sintonizan por primera vez, tratamos de hacer las cosas con sinceridad y como lo he dicho en otras ocasiones, para este servidor no tiene ningún sentido y ningún beneficio ponerse a repetir la lección como periquito y eso quedó ahí nada más. Lo hacemos basado en la palabra de Dios, en el espíritu de profecía y contrastándolo con la realidad de nuestra iglesia, con la realidad que viven nuestros dirigentes también, de tal manera que podamos ver cómo se cumple la palabra de Dios con respecto a todo lo que iba a acontecer dentro de nuestra iglesia. Así que no se me vayan a asustar y todo pues a la ley y al testimonio, sin apreciaciones particulares que vayan a crear duda. Lo que busco es advertirles que tengan cuidado. No todo lo que viene con nombre de adventista hay que tragárselo, dije un día de estos. Hay que ser observadores, hay que analizar lo que está ocurriendo. En base a esto, quiero nuevamente leer las palabras textuales de un video que me encontré por ahí del pastor Rubén Bullón, que siempre he considerado que es una persona que en estos momentos anda haciendo bulla, haciendo alarde de su apellido,
transmitiendo algunas interpretaciones extrañas con respecto al pecado y a la forma en que debemos visualizarlo. ¿Y por qué quiero iniciar leyendo sus palabras nuevamente? Porque nuevamente la lección de esta semana contradice lo que él opina con respecto al pecado. Y este pastor dice lo siguiente: el objetivo de la Biblia nunca fue que dejes de pecar. El objetivo de la religión no es que dejes de pecar. Si toda tu vida religiosa es buscar no pecar, tu vida religiosa será la más sin sentido y más fracasada, más triste que pueda existir. No tienes que dejar de pecar. La vida cristiana no es dejar de pecar. Eso es lo que debe estar claro para usted, porque la religión de alguna manera exige o promete una vida sin pecado, o por lo menos es así lo que la gente dice. Entonces uno se acerca a la religión y rápido nos damos cuenta de que una vida sin pecado es imposible. Y él termina su idea de esta manera: cuando vemos lo que dice la Biblia, nos damos cuenta que nunca, y en el video él se acerca al micrófono y dice, voy a acercarme al micrófono y lo voy a decir otra vez, nunca vas a encontrar en la Biblia que el motivo de la fe es que dejes de pecar. Bueno, podría responder inmediatamente a esta forma de pensar, bueno, y por otro lado, su padre, el pastor Alejandro Bullón, dice, no tengan miedo a fallar. En otras palabras, no tengan miedo de pecar. Muy bien, la Biblia nunca enseña de que dejemos de pecar. Bueno, primera de Juan 3:9, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Bueno, eso solo por mostrar un texto que contradice lo que estos ministros opinan con respecto al pecado. Esta semana vamos a hablar acerca del arrepentimiento y el perdón. Hemos estudiado sobre el arrepentimiento y el perdón. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, no dice a quién. No dice que debo confesar mis pecados a un hombre. La confesión de pecados en el Antiguo Testamento está vinculada con Dios. Es a Dios a quien debo confesar mi pecado. Cuando el pecador llevaba el cordero para que los sacerdotes lo examinaban y que todo estuviese bien y cumpliera las normas de calidad, aquel cordero, se le entregaba la daga, el cuchillo, y el pecador ponía las manos sobre el cordero y oraba pidiendo perdón a Dios, pero oraba a Dios, no al sacerdote. Era la persona que había cometido alguna falta quien se encargaba de degollar al cordero, y ya muerto el sacerdote lo tomaba y administraba la sangre. La función del sacerdote era administrar la sangre del cordero, no escuchar los pecados que había cometido la persona. Eso es católico. Por eso Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, no dice el sacerdote, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda alma. De igual manera, en el servicio del santuario, el sacerdote no perdonaba pecados, él actuaba como un mediador. Acá se nos dice que si confesamos nuestros pecados, es Dios quien es fiel y justo para perdonarnos.
de nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Muy bien. Iniciemos con una pregunta trascendental. ¿La vida cristiana consiste en caer y levantarse? ¿O la vida cristiana consiste en luchar por tener un estilo de vida recto, incólume, impecable, lleno de santidad? ¿Qué es la vida cristiana? Entonces, nos han enseñado, y últimamente están acentuando esto, de que una vida perfecta es imposible. Es imposible. Y bueno, Jesucristo mismo dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que eso está en Mateo capítulo 5. ¿Será que Cristo estaba pidiendo algo imposible? ¿Jesús nos pide algo imposible? ¿Ser perfectos? La mensajera de Dios dice que así como Dios es perfecto en su esfera, nosotros también debemos ser perfectos en la nuestra. Alcanzaremos esa perfección que Dios tiene hasta que nos transforme. Pero en esta tierra, en nuestra esfera, debemos aprender a ser perfectos en todos nuestros caminos. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? ¿En qué consiste? ¿En caer y levantarse? ¿Para eso sirve la gracia de Dios? La experiencia de Israel en el monte es la nuestra hoy en día. ¿Gracias a qué está disponible el perdón de los pecados? Bueno, está disponible por dos cosas. La primera, por la gracia de Dios. La semana pasada yo te decía, ¿de qué me sirve la fe si Dios ha decidido no perdonarme? ¿De qué me sirve la fe si Dios ha decidido no salvarme? ¿De qué me sirve la fe si Dios ha decidido condenarme? No me sirve de nada. No estoy diciendo que la fe no sea importante, ¿cómo no? Pero la fe sin la gracia no tiene sentido. Somos salvos por la gracia de Dios, porque Él así lo ha decidido, porque Él se compadece de nosotros. Ahora, la forma de demostrar que aceptamos esa gracia que Él nos da es única y exclusivamente mediante la fe, o sea, creerlo. Ahora bien, algunas personas, algunos movimientos evangélicos enseñan de que uno no tiene que hacer nada para salvarse. Dios lo hace todo. Pues bien, hay una parte que sí nos corresponde hacer. Y esa parte es creer. En otras palabras, queridos amigos y hermanos, Dios hace lo más difícil. Dios hizo lo más difícil: permitir que su Hijo muriera en una cruz. Cristo hizo lo más difícil: derramar su sangre por nosotros. A nosotros nos toca hacer la parte más fácil. ¿Cuál es? Creer. Abrir nuestro corazón y arrepentirnos y pedir perdón. Hay una parte que tenemos que hacer. La brecha que se abrió en favor del pecador, ahí está. Salvación para todos. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que crean, que se arrepientan y pidan perdón. Si tú no te arrepientes, si no pides perdón, es porque no crees en el sacrificio de Cristo. Entonces, aunque está abierta la salvación, no puedes adquirirla. Esto, para ser más ilustrativo, es como que tú tengas cáncer y el médico te dice: mira, con esta pastilla que voy a darte, tu cáncer va a desaparecer en un mes. Pero usted tiene las pastillas, el bote de pastillas lo tiene en la mesa. Y todas las mañanas que se levanta, usted mira el bote. Y llega al mediodía y usted mira el bote cada vez que tiene oportunidad. ¿Su cáncer va a desaparecer? No va a desaparecer. Usted debe tomar el bote, sacar las pastillas y tomárselas
Así es como se va a sanar. De igual manera, saber que Cristo vino a morir por mí y a salvar por mí, eso no significa nada, a menos que yo reconozca que he pecado, yo reconozca que soy un pecador y por fe me arrepienta y pida perdón. Allí sí, la salvación de Jesús puede hacer mucho, porque su salvación ha sido por gracia. Tener lástima porque Cristo murió en la cruz no salva. Solamente creer no salva. Debo tener una fe que me lleva a la acción. La fe no es inactiva. Y Jesús no vino a hacer todo por mí. Jesús vino a enseñarme a vivir. Por eso es que Él se convirtió en un niño, se convirtió en un adolescente, en un joven, en un adulto joven. Porque en todas sus etapas Él vino a convivir con nosotros, a enseñarnos cómo vivir de acuerdo a los requerimientos de Dios. Entonces, ese perdón que Dios ofrece es gracias a la gracia de Dios y al plan de salvación que Él organizó. Ahora bien, ¿quiénes son los que lograrán beneficiarse? En primer lugar, los que se arrepientan y los que confiesen sus pecados. La misma palabra del Señor dice que los que cubren sus pecados no prosperarán. Entonces, hay que arrepentirse y hay que confesar nuestros pecados. Ahora bien, ¿en qué momento debo arrepentirme? ¿Antes de ir a Cristo o después de ir a Cristo? Dice la autora de la lección, gracias a la cruz y al plan de salvación, el perdón está disponible para el pecador que se arrepiente y que confiesa su falta. Ahora la mensajera del Señor dice lo siguiente, esto es impactante, a fin de conocerle, página 109. La obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como a su paz y justicia. Así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios. No hay otra forma en la cual el corazón pueda ser santificado a no ser por la fe en Cristo. Y la santificación está vinculada con no pecar. No hay otra forma en la cual el corazón pueda ser santificado a no ser que deposites tu fe en Cristo. Sin embargo, dice ella, algunos piensan que el arrepentimiento es una especie de preparación que los hombres deben originar por sí mismos a fin de que Cristo sea mediador en favor de ellos. Es cierto de que debe haber arrepentimiento antes de que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento. Mira qué interesante. La virtud de Cristo es la que fortalece y da la luz al alma, de modo que el arrepentimiento puede ser pío y aceptable. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. No se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo. Por eso yo te pregunto aquí, ¿en qué momento debo arrepentirme? ¿Antes de ir a Jesús o después de haber ido a Cristo? Es después de haber ido a Cristo, porque sin Cristo no hay arrepentimiento. Y por eso es que las personas que cometen pecados, los borrachos, prostitutas, ladrones, terroristas, esta gente no ha conocido de Cristo. Habrán oído de Jesús, pero no conocen de Cristo. Entonces por eso no tienen necesidad de arrepentirse y siguen haciendo lo que hacen. Pero cuando la persona profundiza en el conocimiento de Cristo, logra entender su sacrificio y entonces brota de él el deseo de arrepentirse de lo malo que ha hecho. Por eso ella dice que no se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo,
pues el arrepentimiento del cual Él es el autor es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento, porque esa es su misión, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Lo vamos a ver más adelante. Mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón. Y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados, se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo. O sea que no solo la limpieza y perdón de pecados se consigue con la sangre de Jesús, también el arrepentimiento. Aquellos a quienes Dios perdona, primero hace que se arrepientan. Muy, pero muy clarito. El día domingo nos habla de la prisa de la vida. Y en esta lección quiero que nos conectemos al libro de Jeremías, el capítulo número 2 y el verso número 22. Cuando la Biblia habla de una mancha, ¿qué significa esa mancha? Ya lo vamos a analizar. Número 2. Hoy en día se nos quiere hablar de santidad y de perfección, pero abrazando nuestros pecados. Escuchaba a un administrador, un sermón de uno de nuestros administradores aquí en nuestro país, que decía muy ignorantemente, hablando acerca de Job, que para Dios describe a Job como un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él dijo de que la perfección no significaba sin pecado. Eso me llamó la atención y por eso quiero que nos enfoquemos en Jeremías 2:22. Si yo te muestro un pañuelo blanco de lino, blanco, 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 ¿está puro o está sucio? ¿Está limpio o está sucio? Y tú lo examinas y lo pones al trasluz del sol y le das vuelta y lo hueles y huele a ropa limpia, a jabón rico, y ¿está limpio o no está limpio? ¿Cómo tontamente yo voy a decir de que sí, está blanco, pero eso no significa que esté perfecto? Así es como muchos quieren ver hoy la perfección y la santidad. No está vinculada con el hecho de no pecar. Muy bien. Aunque te laves con lejía, dice Jeremías 2:22, y amontones con jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, cuando hablamos de manchar nuestro vestido de boda, ¿podremos entrar al reino de los cielos con un vestido así? Arrugado, manchado, no lavado. Entonces, ¿qué significa el vestido de boda manchado? Significa que hay una vida llena de pecado. Entonces, la mancha del pecado no somos nosotros quienes la borramos, no es la ley de Dios quien la borra, no es guardar el sábado quien borra esa mancha de pecado de nuestro vestido. Aunque yo use lejía, aunque yo amontone mi vestido de boda con jabón, la mancha de mi pecado no va a desaparecer, porque el único detergente poderoso que la hace desaparecer es la sangre preciosa de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi vestidito de boda, el que voy a usar en la gran cena de la boda del Cordero, no se me manche? Lo que tengo que hacer es guardar los mandamientos de Dios, porque ellos protegen de que mi vestido de boda
no se manche. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. La relación que hay entre la ley y el plan de salvación. Entre la ley y el evangelio. Entonces, has tomado tu conciencia. Tú has tomado conciencia de las cosas que debilitan o son un obstáculo en tu relación con Dios. ¿Sabes qué es lo que obstaculiza? ¿Algún pecadito oculto? Algo que para ti, lo vimos también la semana pasada, para ti sea algo inocente, pero para Dios sea algo trascendental. Ir a un estadio a ver un encuentro de fútbol o un encuentro de baloncesto o un encuentro de béisbol, ¿a quién le hago mal con eso? Para ti puede ser inocente, pero ¿qué opina Dios de eso? Guardar tarjetitas con mujeres desnudas o semidesnudas podrá ser algo inocente, pero ¿está de acuerdo Dios con eso? ¿Qué pecados son los que tú tienes conciencia de ellos y crees que debilitan nuestra fe? ¿Cuál es nuestra condición? Bueno, Isaías 64:6 dice que todos somos sucios e inmundos. Todos. Zacarías 3:4 nos enseña que solo Dios puede quitar el pecado. Isaías 61:10 nos dice que solo Dios te viste con vestiduras blancas. ¿Y esa vestidura blanca qué significa? Es el manto de Cristo, el carácter de Jesús. Ahora, ¿por qué Dios tiene que vestirme de vestiduras blancas? Blancas. No dice semiblancas. Blancas significa que están íntegras, perfectas. Y eso está vinculado con la santidad, la impecabilidad. Muchos quieren hablar de santidad, pero siempre pecando. Y aquí hay un error, y lo mencioné en la lección, no la pasada, sino la antepasada. Sí se puede vivir sin pecar en este mundo. Pero nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a estar con nosotros. Pero tener mi naturaleza pecaminosa no me hace pecador. ¿Qué significa tener una naturaleza pecaminosa? Significa que voy a sentir cosquillitas por querer pecar. Pero eso no me hace pecador. ¿Qué me hace pecador? Lo que me hace pecador es que yo deje que esas cosquillitas crezcan y finalmente yo caiga en la tentación y cometa pecado. Pero por tener mi naturaleza pecaminosa, no soy un pecador. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Jesús fue sin pecado. Él nunca cayó. Él supo, tomado a su Padre, supo mantener bajo control su naturaleza pecaminosa. Ahí la tenía controlada. Y Él nos vino a enseñar que teniendo una relación personal, íntima con Dios, tendríamos el poder. Él nos capacitaría dándonos el poder para dominar nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación por querer pecar, esa va a ser destruida el día en que Cristo nos transforme cuando vuelva por segunda vez. Nuestro carácter no lo va a transformar, va a transformar esa parte pecaminosa, esa parte corruptible, y la va a convertir en incorruptibilidad. Pero antes de que eso acontezca, antes de que Jesús venga en esta vida, yo debo educar mi mente y mi corazón para mantener dominada mi naturaleza pecaminosa y no cometer pecado, y vivir en santidad, limpio, llevar un estilo de vida perfecto, así como lo llevaron los grandes hombres
en la Biblia. Yo quiero compartir contigo lo que dice la mensajera de Dios. Dios ha hecho amplia provisión para que podamos comparecer perfectos en su gracia, sin que nos falte nada, aguardando la aparición de nuestro Señor. ¿Es posible ser perfectos sin pecado antes de que Cristo venga? Sí, lo repito. Dios ha hecho amplia provisión para que podamos comparecer perfectos en su gracia sin que nos falte nada, aguardando la aparición de nuestro Señor. ¿Estás listo?, pregunta ella. ¿Estás ataviado con el vestido de boda? Esa vestimenta nunca cubrirá el engaño, ni la impureza, ni la corrupción, ni la hipocresía, que son pecados básicos de donde se desprende una enorme cantidad de pecados. Esos pecados son los que Cristo venció. El ojo de Dios está sobre ti, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que a veces nos prueba, para que nosotros, porque Él ya sabe lo que hay aquí adentro. Pero entonces Él nos prueba para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Él ya lo sabe. Pero si no nos prueba, nosotros nunca nos daremos cuenta de eso. Podemos ocultar nuestros pecados de los ojos de los hombres, pero no podemos ocultar nada de los ojos de nuestro Hacedor. Esto está en la maravillosa gracia, página 24. Ahora ella dice: el Señor ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. ¿Y qué significa deshacerse del pecado? Dejar de pecar, no cometer pecado. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. Y es lo que estos pseudopastores están tratando de inculcarnos y adoctrinarnos con eso. No tengas miedo de pecar. Si en esta vida nunca vamos a dejar de pecar. Ese es un delantal de hojas de higuera. Entonces, si el objetivo de la Biblia y el objetivo de la religión nunca fue que yo dejara de pecar, ¿y entonces qué sentido tiene el cristianismo? ¿Y entonces qué significa dejarlo todo, tomar la cruz de Jesús y seguirlo? Hay algo que no encaja aquí. El pecado debe ser quitado. Y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Querido amigo y hermano que me escuchas, estos pseudopastores nos enseñan que sí puedes vivir la vida cristiana y estar pecando. No tengas miedo de pecar. Pero según lo que dice la mensajera del Señor, parece ser que el manto de justicia de Cristo no se va a poner encima de una persona que siga escondiendo sus pecados, abrazando sus pecados. Te lo leo otra vez. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado. Y una vez que ha sido quitado, el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. En otras palabras, no hay ropaje si no sueltas tu pecado. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente,
al pecador creyente no ve las hojas de higuera que lo cubren, sino que ve el manto de la justicia de Cristo. ¿Qué es el manto de la justicia de Cristo? La perfecta obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnudez no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. ¿Quieres la justicia de Cristo? ¿Quieres ser acepto de Dios? Tienes que soltar tus pecados. Si no sueltas tus pecados, si no te arrepientes de tus pecados, si no pides perdón, el manto de la justicia de Cristo no puede ser colocado sobre ti. Esas ropas de gala con las que estarás sentado a la mesa en las bodas del Cordero no se te pueden entregar. Y si te arrepentiste y pediste perdón y te pusieron el manto de la justicia de Cristo, pero con el tiempo caes en pecado porque dejaste de ver a Dios, entonces abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único que tiene el poder de que si manchaste tu vestido, aún siendo cristiano, Él tiene el poder de volvértelo a limpiar si tú te arrepientes y pides perdón. Ahora yo te pregunto a ti, y la vida cristiana consiste en eso. Yo me caigo, me ensucio y Cristo me levanta y me lava. Y me vuelvo a caer y me vuelvo. Eso es la vida cristiana. Eso es lo que nosotros hemos hecho de la vida cristiana. Pero, por ejemplo, la Escritura no dice de que no cometió pecado. Elías era como uno de nosotros y cometió sus errores. La Biblia no dice de que después de que David cometió pecado con Betsabé, David volvió a caer más tarde en pecado. Es más, Dios le imputa a David únicamente ese pecado en el libro de los Reyes, donde era común escuchar que había la mayoría de reyes hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sí, pero y en algunos casos dice, no anduvo en los caminos de David su padre, que cometió el único pecado de haber matado a Urías y haberse metido con Betsabé. Y punto. Sí, hubieron hombres que cayeron en pecado. Sansón cayó en pecado, ¿sí o no? Hablamos de él la semana pasada. Sí, pero él se arrepintió. Entonces, estos grandes hombres que pecaron, se levantaron, se arrepintieron, sí, pero no volvieron a caer. Pero nosotros somos los grandes inventores de que la vida cristiana consiste en caerse y levantarse. Mas no nos hemos dado cuenta que no estamos luchando con nuestra debilidad, porque luchamos solos, no luchamos junto con Cristo. Hay mucha tela que cortar en esto, pero sí es posible vencer en pecado, pero si colaboramos con Dios, me entrego a Dios y luchar contra la tentación. Es posible. Dios mismo da la salida. Así lo presenta su palabra. Bien, en el día lunes hablamos acerca de las directivas del Espíritu Santo. ¿Me perdonas? ¿Te hace fácil decirlo? ¿Te es fácil pedir perdón? Es interesante esto. La autora mencionó una serie de ejemplos ahí. Es que fulano no necesita que yo le pida perdón. ¿Nos cuesta pedir perdón? ¿Sí o no? Si entre humanos cuesta pedir perdón, te pregunto,
¿Nos es cómodo pedirle perdón a Dios? ¿O nos creemos limpios? Y esta es la otra cosa que quiero dejar claro. La persona que vive en santidad, la persona con un carácter perfecto, la persona que refleja a Cristo y que no peca, siempre se considera impuro. No cree haber alcanzado todas las cosas. Esa es la actitud de la gente que es limpia y correcta e impecable. No anda diciendo, no, sí, es que yo no peco. No, esa no es la actitud de una persona santa. La persona santa se cree indigna. La persona santa siempre se considera que tiene una deuda con Dios. No duda que Dios no le ha perdonado. No. Siempre se acerca a Dios con humildad. Un agradecimiento y humildad mezclados. Se siente indigno. Está seguro que Dios le ha perdonado, pero se siente indigno de ver el rostro de Dios, de levantar la vista. Esa es la actitud de una persona que actúa correctamente y que vive en santidad. Pero el que anda diciendo de que no tiene pecado y que es perfecto y que él no necesita, aquel necesita más de Dios que él, ese es orgulloso. Ese es un adulador. El Espíritu Santo, dice la autora de la lección, a menudo nos insta a pensar en los pecados que cometemos. Ahora, si tú piensas en los pecados que cometiste anteriormente y te da placer pensar en ellos y te emociona pensar en ellos, ese no es el Espíritu Santo, ese es Satanás quien está tocándote el corazón. Cuando tú te acuerdas de tus pecados, tú te sientes indigno de estar delante de Dios. Ahí te está tocando el Espíritu Santo. Tú te crees que no eres merecedor de tomar su palabra, de administrar las cosas santas. Allí te está tocando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a menudo nos insta a pensar en los pecados que cometemos, porque esa es su misión, convencernos de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16, 7 y 8. Ahora, ¿quieres saber tú qué tan profundo es el pecado en nuestra vida? Para que ministros adventistas lo perciban con una ridícula frialdad y den de beber el vómito de su corazón obstinado. ¿Cómo voy a venir yo a decirte a ti como pastor de que no tengas miedo de pecar? ¿Por qué no decir no tengas miedo de dejar el pecado? La semana pasada te lo dije, la sierva de Dios escribió, es mejor morir que caer en pecado. Solo ese pensamiento nos da claridad sobre lo terrible que es el pecado. Pero no solo eso, hay una cosa mucho más grande todavía. ¿Cómo yo te voy a decir que no tengas miedo de caer en pecado si por el pecado mi Cristo fue crucificado? La sangre preciosa y bendita del Hijo de Dios fue derramada por mi pecado. ¿Cómo voy a decirte yo de que no tengas miedo de pecar? ¿Cómo voy yo a venir a enseñarte de que el objetivo de la Biblia nunca fue enseñarte a que dejes de pecar? Algo anda mal aquí. Escucha esta belleza de pensamiento, deseado de toda la gente, página 271 y 272. A menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables. Pero eso no es arrepentimiento.
el verdadero pesar por el pecado es el resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador, y nos trae contritos al pie de la cruz. Oye esto, oye esto que ella escribió, y tú dime ya en definitiva quién tiene la razón, estos ministros mentirosos o la palabra de Dios y la pluma del profeta. Tú dime. La Biblia nunca nos enseña que debemos dejar de pecar. Si tú buscas todo el tiempo dejar de pecar, estás buscando algo imposible. Vas a tener un estilo de vida, una vida religiosa sin sentido, fracasada, triste. La semana pasada yo te hablé de los coaching que algunas empresas contratan para ir a levantarle el ánimo a los empleados de la empresa, a enaltecer sus virtudes y a decirles, ustedes lo pueden hacer. Si un dueño de equipo de fútbol se da cuenta que el entrenador que han contratado y pagan millones por él, le dice al equipo, bueno, salgan a la cancha y vayan a hacer lo que puedan. Yo estoy seguro que ustedes no lo pueden hacer, pero no tengan miedo en perder el partido. ¿Ustedes creen que no lo van a despedir inmediatamente? Entonces, ¿por qué en la vida cristiana tiene que ser diferente? ¿Por qué en el mundo secular las empresas gastan dinero para resaltar las cualidades de sus empleados y lograr alcanzar las metas propuestas? Levantar el ánimo. Los soldados que van a la guerra, miren, esta guerra está perdida, pero ni modo, hay que ir, ¿verdad? Porque es nuestra obligación. Esa no es la misión de un líder. Entonces, ¿por qué si allá en el mundo secular se me exige perfección y se me exige lo mejor de mí para alcanzar mis metas, por qué en la vida cristiana debe ser diferente? No, es que somos débiles, es que somos pecadores, es que somos imperfectos. La Biblia dice que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y debo considerarme un ganador en Cristo Jesús. Y debo considerarme un campeón en Cristo Jesús. Y debo considerar y confiar de que Cristo está detrás mío, dándome el poder y la fuerza con la armadura de Dios para vencer el pecado. ¿Por qué no pienso así? ¿Por qué te voy a invitar a que no tengas miedo a pecar? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es lo que te voy a leer ahorita. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Entonces, si a mí estos pastores mentirosos me están enseñando de que jamás voy a dejar de pecar, quiere decir que mi vida cristiana va a consistir en herir a Jesús constantemente con mis pecados. ¿Sí o no? ¿Verdad que hay algo que no encaja aquí? ¿Verdad que hay un mensaje que no está fuera de control? Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Y por eso yo siempre lo he dicho, esos que te enseñan de que la Biblia no fue dejada para que dejes de pecar y los que te dicen de que no tengas miedo a pecar, tienen pecados ocultos que no quieren dejar. No se han arrepentido de sus pecados. No sienten tristeza al saber que sus pecados siguen hiriendo a Jesús. Pero cuando tú lloras por los pecados que le produjeron angustia a Cristo, cuando una tristeza así te inunda, lo primero que piensas es, yo voy a dejar de pecar porque no quiero herir el corazón de Jesús.
Qué diferentes son las cosas. No podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se interpone entre nosotros y Él. Pajarito, vas a seguir pecando. Entonces tu relación con Dios va a estar estropeada. El vestido de boda no lo vas a tener encima y vas a seguir hiriendo a Jesús con tus pecados. ¿Qué me dices? ¿Quieres seguir pecando o quieres dejar de pecar? Hasta vergüenza da escucharlo, hasta vergüenza da leerlo. La Biblia no fue dejada, la religión no fue dejada para que no peques. La Biblia nunca, nunca, nunca enseña que dejes de pecar. Da vergüenza leer eso, da vergüenza escuchar esas palabras. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para los que están pensando que soy disidente, las palabras de Rubén Bullón contrastan, porque ese video lo contrastan con un tema sobre la última generación que dio el pastor Mark Finley. Totalmente diferente. Su forma de abordar el tema es similar a la del pastor Bohr, es similar a la del pastor Doug Batchelor, es similar a la del pastor Dennis Priev, es similar a la del doctor Walter Bay, es similar a la del doctor Dreyer. Sí, pero a estos no los quiero escuchar. ¿Por qué? Es que yo no quiero dejar de pecar. A mí me gusta más lo que dice Bullón y por eso es que me inclino. Es que está el asunto. Todos aquellos que te animen, que te impulsen a cometer pecado, ten cuidado con eso. No lo oigas. Es el lobo feroz que te está invitando a meterte al bosque, a seguir en el bosque y no salirte del bosque. Porque ella quiere devorarte. ¿Es posible dejar de pecar? Sí, es posible. No debo escuchar esas propuestas mentirosas de que nunca dejaremos de pecar. Ya no quiero herir a Jesús con mis pecados. Ya no quiero. Entonces voy a dejar de pecar. No es una cuestión de la noche a la mañana. Mira si te puedes quitar el café. Mira si te puedes quitar la gaseosa. Mira si te puedes quitar la carne. Es todo un proceso, no es de un día para otro. La vida sin pecado es similar. Es un proceso gradual, poco a poco. Pero sí se puede, no lo olvides. Y para finalizar esta parte del lunes, la autora dice que no, y la autora lo dice, no podemos crecer en nuestra relación con Dios cuando el pecado elegido y acariciado se interpone entre nosotros y Él. Ahora, no estoy de acuerdo en algo que la autora dice. No podemos ser perfectos. Sí podemos. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice Mateo 5:48. Sí se puede ser perfectos. Ella dice que no, pero podemos y debemos arrepentirnos de nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos los trae a la mente. Bueno, la única partecita que no estoy de acuerdo con la autora de la lección. El día martes ya directamente se nos habla del arrepentimiento genuino. Ahora bien, en esta lección notamos que el mensaje de Juan el Bautista y el de Jesús era el mismo. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Arrepentirme de qué? Bueno, todos somos pecadores. La primera condición para recibir a Jesús es que te arrepientas. Si no hay arrepentimiento, no puedes decir que has recibido a Cristo.
Por eso es que ese asunto que hacen los movimientos religiosos, de que repite esta oración: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Eso debe nacer de tu corazón. Nadie te debe inducir a armar una oración. Debe salir de aquí. Nadie puede obligarte a arrepentirte. Debe salir de acá. Analicemos ahora Hechos 3, 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. Si tú sigues cometiendo el pecado que haces, si tú sigues pecando, ¿tú estás convertido? No estás convertido. ¿Tú te has arrepentido? No te has arrepentido. Si tú estás cometiendo el mismo pecado, no te has arrepentido. Porque cuando te arrepientes, ¿oíste lo que dijo la sierva de Dios, no? Tu decisión es dejar el pecado, abandonarlo. Pero si sigo cometiendo el mismo pecado y sigo pecando, es porque yo no me he arrepentido. Es porque yo no he entendido a Dios. Acuérdense que el tema central es fortaleciendo nuestra relación con Dios. Nuestro gran problema es que no hemos conocido quién es Dios realmente. Y en mi vida personal, yo necesito de que ese anciano de día se me aparezca y se me pongan los pelos de punta. Y caiga al suelo humillado, que me sea difícil levantarme, que se me caigan las escamas que tengo en los ojos. Yo necesito una aparición de esas. ¿A dónde dice en la Biblia de que después de que a Pablo se le cayeron las escamas de los ojos, después de haberse confrontado con Cristo a quien perseguía? ¿A dónde dice en la Biblia que Pablo seguía pecando? ¿A dónde? Sí se puede llevar un estilo de vida santo. El mensaje de Juan Bautista, el mensaje de Cristo y el mensaje apostólico era el mismo. Arrepiéntanse, conviértanse. ¿Para qué? Y dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Si no me arrepiento y si no me convierto, mis pecados no son borrados. Entonces, si quiero que mis pecados sean borrados, debo arrepentirme y convertirme. ¿Y cuál será el resultado? Tiempos de refrigerio, paz en el corazón, estar a cuentas con Dios, sentirme contento de que soy libre. Sí, vendrán problemas, porque el diablo conoce cuál es mi placer favorito y me pondrá la tentación constantemente. Existirá una lucha, pero sentiré felicidad porque estoy libre en Cristo. Sí, pero para tener esos tiempos de refrigerio, debo arrepentirme y convertirme. Ahora, mira qué bonito lo que dice la autora. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento verdadero implica dos cosas: dolor por lo que hice, dolor por la falta que cometí, y segundo, la decisión honesta de abandonar el pecado. ¿Y cómo es que estos aparecen diciéndote que no tengas miedo de pecar? Y de que la Biblia nunca tuvo como objetivo el que dejes de pecar. ¿Cómo es eso? Si
El verdadero arrepentimiento indica que me duela lo que he hecho, no porque yo me humillé o me avergoncé a mí mismo. No, el dolor por el pecado significa pensar de que lo que hice golpeó el corazón de Dios y me separó de Él. Eso es lo que debe dolerme. En respuesta a ese golpe, yo debo abandonar mi pecado. Debo abandonar mi pecado. Así que sí, mis queridos, tengan miedo de caer en pecado. Aunque lo diga San Caralampio y sea el más famoso dentro de la iglesia, sí, debes tener miedo de pecar. Es mejor morir que pecar. Eso lo dice todo, y no lo digo yo, lo escribió la sierva de Dios. Pero igual, sigue siendo tu decisión. Yo soy imperfecto, tengo muchos errores. Sí, pero yo ya no quiero pecar. A través de mi vida el pecado ha producido en mí infelicidad. Ya no quiero pecar. Y estoy luchando por abandonar todo lo que me separa de Dios. Es una lucha, todos tenemos esa lucha. Pero te voy a venir a decir, no tengas miedo a pecar, si te puedes equivocar. Yo lo digo de otra manera. Sí, puede ser que de aquí 15 días vuelvas a caer en pecado otra vez. Sí, pero que cada caída te acerque más a Dios y finalmente tengas deseo de ya no volver a pecar. Ni yo te condeno, le dijo Jesús a la mujer. Vete y no vuelvas a cometer pecado. La Biblia no vuelve a mencionarla a ella. Pero, ¿esta mujer habrá seguido pecando? Hay mucha tela que cortar en esto. Hay mucho que pensar. En la Biblia, dice la autora. ¿Y por qué estoy leyendo esto? La misma autora está diciendo que debemos abandonar el pecado. Entonces, por eso yo siempre digo, ¿y la cartilla para quién es? ¿La lección de escuela sabática para quién es? ¿Solo para el pueblo? ¿No es para la dirigencia? ¿No es para los pastores? ¿Cómo es que aparezcan ministros con credenciales diciendo lo contrario a que lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu y Profecía y lo que dice la misma gente que está alrededor de ellos? Repito, esta lección pasó por una comisión que dijo, sí, esto sale, esto no, y esto está bien. Quiere decir que esta gente está de acuerdo con esto. Debemos abandonar el pecado. ¿Cómo es que otros andan hablando otras cosas? Y bueno, el disidente es uno. Triste. Pero llegará el tiempo en que a lo bueno se le llamará malo y a lo malo bueno. Lo estamos viendo delante de nuestros ojos y lo estamos viendo dentro de nuestra misma iglesia. En la Biblia, el arrepentimiento casi siempre está relacionado con el perdón, dice la autora de la lección. Muy cierto. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos genuinamente, o sea, nos arrepentimos de verdad. No como aquel cipote rebelde que cuando ve que el papá saca el cincho y le va a meter 2 cuerazos, dice, no, ya no lo vuelvo a hacer. No lo está diciendo por miedo. Pero ¿y si no le pegan? ¿Qué es lo que ocurre? Vuelve a cometer lo mismo. Entonces, si nuestro arrepentimiento no es genuino, Dios no nos perdona. Aunque te creas perdonado. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino. Es así de sencillo. El Señor no demora en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está el arrepentimiento. Si tú no te arrepientes de lo malo que has hecho, tienes un problema tremendo. Mientras nos preparamos personalmente para la segunda venida de Jesús, Dios nos da tiempo para poner nuestras cosas en orden con Él. ¿Y qué significa poner las cosas en orden con Dios? Estar a cuentas con Dios, ¿qué significa? No tener nada que ver con el pecado. ¿Y cómo que un pastor te va a venir a decir que no tengas miedo de pecar? Discúlpame que lo repita una y otra vez, porque quiero que te des cuenta que te están engañando. ¿Logras notar cómo la cartilla dice una cosa y estos ministros dicen otra? ¿Acaso la lección de escuela sabática no es para todos? ¿No es la instrucción de la iglesia? Y esta gente da la lección. Yo no sé qué es lo que van a decir. Antes de que Cristo venga, debemos prepararnos en estar a cuentas con Él. El deseo de toda la gente en la página 522 dice, ningún arrepentimiento que no te lleve a ti a una reforma no es genuino. No, es que la Biblia nunca enseña de que dejemos de pecar. Este no se ha arrepentido. Está acariciando sus pecados. Es que no debes tener miedo en pecar. Este otro tampoco se ha arrepentido. Y yo les aseguro, hermanos, que esta gente va a estar en el mundial, metido en un estadio. O sus ojos van a estar clavados en la televisión porque es lo mismo. No, es que no voy al estadio porque no es correcto. Pues sí, pero si lo estás viendo en la casa, es lo mismo. Ningún arrepentimiento que no produzca en ti una reforma, ese arrepentimiento no es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Ay, mis bulloncitos. El manto de Cristo no es para cubrir el pecado. Se le pone a los que han sido limpios del pecado. Y ser limpio significa que Dios me ha perdonado y yo he abandonado mi pecado. Creo que más claro no puede estar. Gracia suficiente, dice la lección del día miércoles. Y mira lo que dice la autora. Yo leo los trozos que la autora escribió, la autora de la lección, y que contrasta con lo que enseñan hoy estos pastores. Cuando sentimos el peso de nuestro pecado y permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca al pie de la cruz, debemos pedir el perdón de Dios, pues compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Este mismo versículo fue pronunciado por Dios mismo después que su nación elegida lo hizo entristecer. Y fue lo mismo que dijo Moisés cuando estuvo con él en el monte. Qué bonito, no sé si meditaste en Éxodo 34 del 1 al 10. Dios allí, contento, porque su siervo estaba con él. Alisó las tablas y ahí lo tenía escribiendo. Por segunda vez, los primeros mandamientos los escribió Dios. También los segundos. ¿Pero qué es lo que estaba escribiendo Moisés? Bueno, el Señor estaba escribiendo con su propio dedo. La Biblia dice que Moisés alisó las tablas otra vez, pero no dice que Moisés las escribió. No.
Ahora Moisés las alisó y Dios escribió nuevamente los 10 mandamientos. Pero ¿qué es lo que escribía Moisés? Escribía las otras ordenanzas que Dios le dio a Moisés. Y ahí estaba contento con su siervo. Imagínate tú un Dios grande, poderoso, feliz porque está en la par tuya. ¿Cómo un Dios tan grande puede hacer eso? Y entonces Moisés, sorprendido, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y perdona el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Impresionante la vida de Moisés, el hombre que vio a Dios cara a cara. Bueno, por lo menos le vio sus espaldas. El hombre que estuvo más cerca de Dios. No sé, quisiera un poco de tiempo para profundizar en esa relación. ¿Cómo un Dios tan santo y tan grande va a deleitarse en estar escuchando a un ínfimo ser humano? Pero él estaba contento de estar con Moisés. Qué bonito que al orar pensáramos eso, que Dios está contento de estar con nosotros. ¿Estará contento de estar conmigo? ¿O le dan ganas de correr? O cuando toco la puerta, cuando oro, le dirá Dios a los ángeles: no digan ni que no estoy, ¿verdad? Sabemos que Dios no es así. Lo he planteado así porque meditemos cómo está nuestra vida. Lo que pensamos, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que sentimos. ¿Honra a Dios? ¿Exalta a Dios? ¿Cuál fue la característica principal de Enoc? Que se caracterizó antes de ser traspuesto, dice el libro de Hebreos. Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. En eso consiste esto: agradar a Dios, no al hombre. No tengas miedo de pecar. No, yo no te voy a decir eso. Sí, ten miedo de pecar, porque vas a estar hiriendo el corazón de Cristo y no estás agradando a Dios. Entonces, el vestido de boda no puede ser puesto sobre tu vida y no vas a estar en la cena del Cordero. Tremendo esto. Tiene consecuencias eternas y debemos tener cuidado con esa situación. No permanezcamos lejos de la cruz, dice la autora de la lección, mirando a Dios de lejos. ¿Por qué voy a ver a Dios de lejos? Porque mis pecados me tienen allá con contrapeso. ¿Qué está haciendo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? Tocando la puerta de mi corazón. ¿Y en qué momento salió de aquí? Porque mis pecados han sacado a Cristo. Y eso es lo que está ocurriendo con la iglesia de la Odisea, con la iglesia adventista. Ocurre en pequeña escala en los demás movimientos religiosos, sí, pero el mensaje de la Odisea no es para los testigos de Jehová ni para los pentecostales, es para los adventistas del séptimo día, porque decimos ser y no somos nada. Somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y decimos que conocemos la verdad de Dios. Entonces ese mensaje es nuestro, y por eso es que los adventistas en este momento estamos cometiendo grandes pecados. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios no está dentro de nosotros, está afuera, tocando la puerta de nuestro corazón, queriendo entrar.
Mucha razón tiene primera de Juan 3:9, ¿no? Te lo digo nuevamente. El que es nacido de Dios no comete pecado. Porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. ¿Cuál es la simiente de Dios? Cristo. Si Cristo está en tu corazón, tú vas a sentir inclinación para pecar. Entonces Jesús no tiene poder para guardarte sin caída, como lo dice Judas 24. Pero nosotros como adventistas hemos preferido más nuestros pecados y hemos sacado a Jesús de nuestro corazón. Tremendo. Pero gracias a su gracia, Él sigue tocando. Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:20-21, pero donde el pecado abundó, sobreabundó más la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así la gracia reine para vida eterna mediante la justicia de Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, está hablando Pablo, que después de su encuentro con Cristo no volvió a cometer pecado y sin embargo Él se incluye en la lista de pecadores. ¿Ves? Esa es la actitud del que no está pecando. Se considera un pecador, se considera indigno. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tan abarcante es la gracia de Dios? Es suficiente, dice el título de la lección. Es suficiente. ¿Quieres saber cómo obtener esa gracia? Muy bien. Vi cómo se podía obtener esa gracia, dice la sierva de Dios, en la maravillosa gracia de Dios, página 87. Vi cómo se podía obtener esta gracia. Esa gracia que salva, a pesar de ser pecadores. Id a vuestra recámara secreta y ahí suplicad solos con Dios. ¿Qué voy a suplicar? Y ella cita Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto. ¿Qué es un espíritu recto? Un espíritu para seguir pecando. Un espíritu que me dé fortaleza para que no tenga miedo en lanzarme en los brazos del pecado. ¿Ese es un espíritu renovado? ¿Ese es un espíritu recto? Les pregunto a ustedes, señores, que andan predicando eso. Sed fervientes, sed sinceros. La oración fervorosa logra mucho. Luchad en oración, tal como Jacob. Agonicen. En el huerto Jesús transpiró grandes gotas de sangre. Deben hacer un esfuerzo y ese es el problema. Con 2 minutos de oración queremos alcanzar poder para vencer el pecado. Y no es posible. ¿Cómo es posible que pasemos más tiempo en el celular, frente a una película que dura 3 horas, frente a videojuegos, frente a los estudios, al trabajo, con los amigos? ¿Cómo es posible que pasemos más tiempo con todas estas cosas que con aquel que nos puede salvar? Si ya solo con eso creo que estamos perdidos. Por el minúsculo tiempo que dedicamos a Dios. Agonicemos, así como Cristo agonizó en el huerto sudando gotas de sangre. No abandonen su habitación hasta que se sientan fuertes en Dios. Luego velen
Y mientras velan y oran podrán dominar los pecados que los asedian. ¿Se puede vencer el pecado en esta tierra? Sí, gloria a Dios. Se puede. Pero hay que agonizar y hay que velar y orar para dominar los pecados que nos asedian. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en ustedes y lo hará, dice ella. Amén, gloria a Dios. Sigue evaluando quién tiene la razón, ella o los ministros fraudulentos que quieren hacer mercancía de tu vida. Y si has estado a favor de ellos, pues ojalá que te dé vergüenza y pena en decir, no hombre, si yo he estado de acuerdo con ellos, porque no quiero dejar el pecado que estoy acariciando. Pero qué bonito, no lo que dice el hermano Jaime, yo estoy leyendo y repitiendo lo que aquí dice. Qué bonito lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de profecía y lo que el Espíritu Santo inspiró a la autora de la lección a escribir en esta bonita lección. Y finalmente, la vestimenta más costosa. Y ella nos lleva a Mateo 22 del 1 al 14, donde pues muchos fueron convidados a la boda y no quisieron ir. Y esto tiene connotaciones futuras, connotaciones proféticas. No quisieron ir. Y otros siguieron su vida común en los negocios, fueron a trabajar, y otro grupo se dedicó a perseguir a los siervos de Dios que fueron enviados para invitarlos y los mataron. Y entonces el mensaje se tiró a todos. Y ahí llegaron, dice la Escritura, llegaron buenos y malos. Pero por allí se coló alguien que no tenía vestido de boda. ¿Y cómo se dirige Jesús a él? Amigo, le dijo. Parece ser que este individuo era alguien que tenía una apatía en la iglesia y tenía una apatía en el mundo. Este individuo conocía el Evangelio, conocía muy bien cómo es la cosa. Sin embargo, como él se creyó que lo sabía todo, él quiso tomar el lugar de Dios. ¿Para qué voy a llevar vestido de boda? Yo voy a ir como yo quiero. Que la Biblia dice esto y lo otro. Con mi pecado yo voy a ir a esa boda. Ahí está el problema. ¿Y de dónde saca usted, hermano, de que este era un creyente? ¿Acaso Jesús no le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos? Amigo mío, ¿cómo es que tú entraste aquí sin el vestido de boda? Claro, esta es una parábola. No es que cuando Jesús venga en el reino de los cielos me voy a colar yo, ¿verdad? Con todos mis pecados, y allá me van a decir, ¿y cómo es que entraste aquí? No, todo está fríamente calculado allá. Esta es una parábola donde él quiere resaltar que si tú no tienes ese vestido, no puedes entrar al reino de los cielos. Y entonces Jesús, dice, bueno, átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo te pregunto a ti, ¿qué eres? ¿Un llamado o un escogido?
No importa que tengas años de haber sido bautizado en la iglesia. Si no estás haciendo la voluntad de Dios y sigues pecando, tú eres un llamado, pero no eres un escogido. Porque ¿quiénes son los escogidos? Los que tienen el vestido de boda limpio, nítido. El carácter de Jesús es perfecto e inmaculado, dice la autora de la lección, y nos lo ofrece para que nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, sin mancha, o sea, sin pecado, ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. Qué tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo quiere presentar Cristo a su iglesia? Una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, o sea, que no tenga pecado, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, o sea, santa y sin pecado. ¿Y esto qué? ¿Es antes de la venida de Jesús o después? Ya te voy a compartir un texto interesante. Nadie puede fabricar alguna prenda que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera, ningún vestido común a la costumbre mundana podrán emplear aquellos que se sienten con Cristo y los ángeles en la cena de las bodas del Cordero, dice la sierva de Dios. Únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará ese manto, esa ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Te sigo preguntando a ti, ¿qué eres? ¿Un llamado o un escogido? Quiero leerte lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23, donde el Señor hace un llamado a la santidad, un llamado a la impecabilidad. Y esto es antes de la venida de Jesús, no después. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. O sea, que no se tenga que decir nada de ti. No, ¿y este por qué va a ir? Si este tiene una mancha en su vestido de boda. Irreprensible, sin pecado. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, esto es antes. Antes. Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué eres? ¿Un llamado o un escogido? Luchemos para estar entre el grupo selecto, el grupo escogido del Señor, que tendrán el privilegio de ver su rostro, y no un ratito, sino por toda la eternidad. Por eso es que la sierva del Señor constantemente nos hace reflexionar a que pensemos en las cosas eternas, en las cosas que no se ven. Solo así es como vamos a notar de que este mundo no tiene sentido sin Cristo. Hay que luchar, hay que agonizar, hay que desfallecer, porque es mejor morir que pecar. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.